la iglesia. Es un gusto poderlos saludar por este medio. Recuerden que los extrañamos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Ahora mi esposo les va a leer un versículo. Como decía mi esposa Vanessa, estamos muy agradecidos con Dios de poder estar aquí, de poder estar sirviendo para la gloria del Señor. Les amamos mucho, estamos orando constantemente por ustedes, por la iglesia, por nuestros pastores. No se olviden de también ustedes estar orando constantemente por la iglesia, por la alabanza, por nuestra familia, por todo, para que Dios esté obrando constantemente en nuestras vidas. Voy a leer unos versículos de la Biblia que estuvimos mi esposa y yo en oración para poder compartírselos a ustedes. Espero que sea de bendición y voy a leérselos, si me lo permiten. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, del 2 al 7, es cuando Esteban está dando su defensa respecto de la predicación de la palabra, y dice así. Él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te demostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí murió su padre. Dios le trasladó de esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a las naciones, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y recordamos cómo el pueblo de Dios estuvo por 400 años como esclavos, como extranjeros en tierra ajena, para después la promesa de Dios, que era una nueva tierra que fluía leche y miel. Y eso es lo que ahora estamos nosotros buscando en estos momentos, donde el Señor nos ha guardado de todo mal, ha estado con nosotros. Él no nos deja solos. Y todo este tiempo, a pesar de todos los males que estamos, hay que recordar que vivimos en esta vida como extranjeros, no poniendo en las cosas de esta tierra terrenales, sino mirando y poniendo nuestros ojos en Jesús, que es la roca, y así hay que buscarlo diariamente. Los invito ahora a que escuchemos lo que es la alabanza. Estemos desde casa orando, estemos alabando al Señor. Y recuerden que la iglesia no solamente es un edificio, sino que la iglesia la conformamos todos nosotros, y vamos a estar adorando y alabando a Dios, dándole gracias porque Él ha sido bueno en este tiempo. A pesar de que es complicado, Dios está con nosotros. Los invito a que estemos en alabanza y en oración a Dios. Hola iglesia, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Una vez más queremos invitarles a que juntos alabemos a Dios, que juntos respondamos a su amor, a su misericordia y a su gracia, a través de alabarle y levantar nuestras manos, nuestras bocas, y con nuestro corazón de verdad traerle alabanza en respuesta a su gran amor. Así que ahí donde estás, queremos invitarte a que participes y juntos vamos a levantar su nombre. Suficiente
tempestad y declararé que tu amor es eterno y no temeré, mi mirada está en ti. Tienes amor, todo mi corazón, no me levanto porque eres eres mi luz, el principio y el fin.
tengamos sed para otras cosas, sino para ti, Señor. Dios, gracias, gracias que sabemos quiénes somos, tus hijos e hijas salvos por gracia, Señor. Solamente por tu favor por nosotros, solamente porque tú decidiste y tuviste a bien, Señor, cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, que Cristo muriera por nosotros, Señor. Dios, gracias por la cruz, gracias por Cristo, gracias por tu gracia, gracias que podemos venir y beber ahora de esta agua de vida eterna, que hará que nunca más tengamos sed, Señor. Dios, gracias. Te amamos, Señor, y te cantamos que tú nos has amado primero, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Qué increíble tiempo pasamos de alabanza, disfrutando de la presencia de Dios, y ahora vamos a continuar con los anuncios. Te recordamos que te puedes conectar por Zoom el miércoles a las 7 de la noche y será enviada la liga a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Asimismo, queremos agradecer a todos aquellos que han estado continuando, dando sus diezmos, sus ofrendas. Gracias por eso. Dios los va a seguir multiplicando, bendiciendo, y los invitamos a que continúen aportando para la obra que es para el Señor, para edificar nuevas vidas, que todo esto alcance para nuevas personas, y damos gracias a Dios por ello. Vamos a continuar ahora con el momento de la predicación para que la puedan disfrutar desde sus casas. Hola, ¿qué tal, familia? Es un gusto estar aquí en una reunión más de Central Gracia. Y como muchos de ustedes saben, Central Gracia forma parte de una familia de iglesias que se llama Christ Central. Y por las últimas semanas hemos formado parte de una serie junto con toda la familia alrededor de la República de Christ Central. Esta serie titulada Tiene vida y futuro la iglesia. Y quiero decirte que esta serie todavía no termina, todavía quedan algunos domingos más en los que vamos a estar pues participando en esta serie junto con las demás iglesias de la familia, así que no se lo pierdan y estén atentos a los siguientes episodios que vienen. Y aunque este mensaje no forma parte de esta serie de Tiene vida y futuro la iglesia, quisiera yo hablar un poquito acerca de la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué? Para no perder el hilo sobre la serie en la que hemos estado participando. Saben, hoy en día la iglesia se ha convertido en muchas cosas. ¿Sí? Hay un montón de ideas, hay un montón de creencias y opiniones acerca de la iglesia, que si es un club social, que si es un lugar en donde solo te exprimen el dinero, que si es también no sé, un lugar en donde te lavan el cerebro, o que si solo es un lugar para ir a limpiar nuestra conciencia después de una semana difícil o de hacer algo que no teníamos que hacer. Muchos creen también que la iglesia solo es un lugar de entretenimiento, que es como un desfile de modas, o que es como un restaurante en donde podemos ir y consumir lo que queremos para nosotros. Sí, como cuando llegas a un restaurante y hay un buffet y tú solo agarras lo que quieres y lo que no hay lo dejas. Muchos creen que la iglesia es así, que podemos consumir cosas que sí nos queremos o nos gustan y dejar otras a un lado. Y bueno, en un extremo, muchos también opinan que la iglesia es un lugar en donde ocurren crímenes, donde hay delitos, un lugar en donde hay estafas, violaciones y bueno, una serie de cosas. Y sabes, es muy importante porque lo que creemos sobre la iglesia, lo que tú crees sobre la iglesia, va a definir cómo vives la iglesia. ¿Sí? Lo que creemos siempre define lo que hacemos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Y lo que creamos que es la iglesia, eso va a ser lo que va a definir lo que hagamos como iglesia. Y si no sabemos bien qué es la iglesia y de qué se trata la iglesia, será muy fácil que hagamos un montón de cosas, buenas o malas o lo que sea, pero hagamos un montón de cosas menos lo que la iglesia está llamada a hacer y debería de hacer.
Sabes, en la Biblia podemos encontrar un montón acerca de la iglesia y es un tema bastante amplio, bastante complejo, que llevaría más de una reunión a hablar y tratar de conocer lo que dice la Biblia sobre la iglesia. Sin embargo, el texto que vamos a ver hoy, podemos ver que tú y yo somos iglesia, que somos una familia que sostiene, que protege y que proclama la verdad. Este mensaje se titula Somos la iglesia y a través de la Biblia vamos a responder 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la iglesia? La segunda pregunta es, ¿qué hace la iglesia? Y la tercera pregunta es, ¿en qué cree la iglesia? Así que acompáñame, abre tu Biblia, donde tú estés. Te animo de verdad a que saques tu celular o saques tu Biblia, pero lee junto con nosotros, disfruta de leer la Biblia junto con nosotros. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cierra tus ojos donde tú estés, abre tu corazón y acompáñame a orar, por favor. Padre, muchas gracias por este tiempo, Dios. Padre, gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, Dios, en espíritu, Señor, aprendiendo y alabándote y aprendiendo más de ti, de tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad todo el tiempo con nosotros, Señor. Dios, yo te pido que nos ayudes, Dios, que abras nuestra mente y nuestro corazón y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, guíanos a aprender y a escuchar lo que nos quieres hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, antes de ir a los puntos de este mensaje, quisiera darte un poquito de contexto para que nos ayude a entender un poquito más de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Mira, esta carta que leímos o este versículo que leímos está en una carta, en la primera carta que Pablo envía a Timoteo. Sí, Timoteo fue un cuate que fue discípulo de Pablo, fue un cuate que fue amigo, que fue colaborador de Pablo y de hecho Pablo se refiere a él también como un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Pablo había fundado una iglesia en Éfeso, una de las iglesias que él plantó, la iglesia de los Efesios. Tiempo después de que Pablo la había plantado, Pablo empezó a enterarse que en esta iglesia en Éfeso estaba surgiendo un grupo de falsos maestros. Un grupo de falsos maestros que estaban hablando y enseñando falsa doctrina, que estaban enseñando y tratando como de tomar posiciones en el liderazgo, enseñando cosas que eran contrarias a lo que Pablo les había enseñado acerca de Jesús, acerca de ser un discípulo de Cristo y acerca del evangelio en general. Sí, y además de este grupo de falsos maestros, también había un grupo de mujeres, un grupo de mujeres pudientes, diría yo, un grupo de mujeres que probablemente eran adineradas, sí, que también estas mujeres estaban tomando o están queriendo tomar ciertas posiciones de liderazgo dentro de la iglesia y que estaban hablando cosas que no tenían que hablar. Entonces, ante esta situación de este grupo de los falsos maestros, de las mujeres, y no solamente de lo que enseñaban, sino de su comportamiento dentro de la iglesia, con todo este caos que estaban pasando la iglesia de los Efesios, Pablo manda a Timoteo a pastorear la iglesia en Éfeso. Y es cuando Pablo envía a Timoteo que Pablo llega a Timoteo a Éfeso y Pablo le envía esta carta también. Le envía esta carta con instrucciones y con encomiendas, encargos para Timoteo para que restaurara el orden y restaurara como el diseño de
pues de la iglesia, ¿no? Lo que Dios y cómo ellos tenían que funcionar en base al evangelio como iglesia. Entonces, Timoteo llega a Éfeso, Pablo le envía esta carta con instrucciones para ayudarle a que pudiera Timoteo cumplir esta tarea y para lo que él fue enviado a Éfeso. Ahora, esta carta de Timoteo se le conoce como una carta pastoral. ¿Por qué? Porque está dirigida a un pastor, en este caso a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Con instrucciones y toda la cosa, pero sería un error que pensáramos que esta carta solamente la deberían de leer los pastores o los líderes o personas que aspiran a ser pastor o anciano o personas que aspiran a un liderazgo dentro de la iglesia. Sería un error. ¿Por qué? Porque esta carta nos enseña mucho sobre el carácter que debería de tener un creyente. El carácter que el evangelio debería de producir en la vida de una persona. Y de esto todos podemos aprender. Ahora, el capítulo 3 de esta carta, en el capítulo 3 Pablo comienza con una serie de instrucciones para Timoteo sobre aquellas cosas que Timoteo tenía que tomar en cuenta para poder nombrar ancianos, pastores, diáconos, diaconisas dentro de la iglesia, líderes. Y después de esta serie de instrucciones que Pablo le da, llegamos entonces al versículo que leímos, ¿sí? Este versículo de alguna manera es el versículo principal, es el corazón, es la esencia, el propósito de esta carta. Fíjense, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ese es el propósito de la carta. Te escribo esto para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, ¿sí? Y para ir al primer punto, quisiera recordarte que lo que creemos va a definir lo que hacemos. Y si no sabemos bien qué es la iglesia o de qué se trata la iglesia, difícilmente vamos a poder cumplir con la función de la iglesia y con aquello que Dios ha encargado y ha puesto sobre la iglesia. Entonces, vamos al primer punto de hoy. Dice, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Casa de Dios. Esta palabra de casa en el griego también significa familia. ¿Qué es la iglesia? Es la familia de Dios. Es la casa de Dios, la familia de Dios. Y hay algunas cosas que podemos entender o que podemos aprender de esta frase de la casa o la familia de Dios. Lo primero es que la iglesia no es un edificio. No es un edificio. ¿Sí? Por casa o familia no se refiere a una construcción, a 4 paredes, sino a las personas que conforman esa familia. La familia o la casa de Dios se trata de personas. No sé cómo sea tu familia, pero mi familia está compuesta por personas, no por edificios o por casas, ¿sí? La iglesia es la familia de Dios, personas, tú y yo. Lo segundo es, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Mira, de primera vista podríamos pensar que esta frase de la casa de Dios se refiere a que la iglesia es de Dios, ¿sí? La casa es de Dios, como hablando de su propiedad, ¿sí? Como si estuviera hablando de quién es la casa. Sin embargo, por la manera en la que está escrita esta frase en su idioma original, no está discutiendo, no está haciendo referencia a quién le pertenece la casa, sino que está haciendo referencia o está apuntando hacia algo más descriptivo, ¿sí? Acerca de la familia o de la casa de Dios. Es decir, esta pregunta respondería, más bien esta frase respondería a la pregunta, ¿cómo es la casa de Dios? Y no de quién es la casa. Es como si dijera, por ejemplo, la casa de Juanito. Ok, ¿cómo es la casa de Juanito? La casa de Juanito está ahí en una calle, está ahí sobre la calle, está hecha de materiales, tiene algunas ventanas, tiene una puerta, tiene madera, no sé, ladrillos o lo que sea, ¿no? Aspectos terrenales que conocemos, físicos,
¿sí? Así es la casa de Juanito, con materiales y cosas que conocemos, terrenales. Ahora, ¿cómo es la casa de Dios? La casa de Dios no está en una calle literal, no está hecha con ladrillos o no está hecha con madera y con construcción o con mezcla o cosas así. La casa de Dios debemos de entender que pertenece a un ámbito espiritual. A esto se refiere la casa de Dios. Por ser de Dios es algo espiritual, sí, es algo divino. La iglesia pertenece a un ámbito, es el reino de Dios, es algo sagrado. Y a esto se refiere esta frase. Ahora, lo que implica esto es súper importante, porque si entendemos bien esto, que la casa, la iglesia, la familia de Dios no es algo terrenal, no es simplemente algo que está ahí en el mundo y que va a desaparecer en algún momento. Si entendemos bien eso, que es espiritual, que es divino, que es sagrado, que es el reino de Dios, entonces un montón de esquemas, un montón de estereotipos, de creencias deberían de cambiar dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones. Que si la iglesia es un club social, que si la iglesia es solo un lugar al que vas por si no tienes algo más que hacer el domingo en la mañana, que si la iglesia es ese lugar en donde es bueno ir a buscar a la futura Eva o al futuro Adán o algo así, ¿no? O que si la iglesia es una serie de lugares en donde solo se fijan en lo que tienes y que rompe todo esto. La iglesia no es algo terrenal, la iglesia es algo espiritual, es la casa de Dios. ¿Sabes? La iglesia no se define por opiniones. La iglesia no se define por opiniones. La iglesia no se define por un consejo. La iglesia no se define por modas o por tradiciones. La iglesia no se define por qué es lo relevante el día de hoy o qué no es lo relevante el día de hoy. La iglesia no se define por lo que un grupo de personas pueda decir que es la iglesia. La iglesia se define por lo que Dios ya ha dicho que es la iglesia. Y en la Biblia podemos encontrar claridad sobre lo que Dios ya ha dicho que es la iglesia. Ahora, si estamos hablando que esta familia de Dios, la casa de Dios, es algo espiritual, ¿cómo es entonces que una persona puede entrar a esta casa y ser parte de esta familia? A lo mejor por un portal, ¿no? Así, un portal que te lleve a otra dimensión o algo así. Pues claro que no. A lo mejor también por invitación, ¿no? Como de, oye, ven, te invito a mi familia, ven, mira, pásate, entra a mi casa y ya eres parte de mi familia. ¿Funcionaría eso? Claro que no, tampoco funcionaría eso. ¿Por qué? Porque, mira, aunque te la pases en la casa del vecino, aunque te la pases en la casa de la comadre o del compadre, aunque te la pases ahí en un lugar que no sea tu casa y que no sea alguien de tu familia, aunque vivas literalmente ahí, eso no te hace parte de la familia realmente. A lo mejor vas a aprender cosas de la casa, de la familia, claro que sí. A lo mejor algo se te va a pegar, claro que sí, porque ahí estás y estás pasando tiempo con ellos. Pero no vas a ser de la familia, no realmente. Ahora, hoy en día en la sociedad en la que vivimos solamente hay dos maneras en las que alguien puede pertenecer a una familia realmente. La primera manera es que sea por sangre o sea por descendencia. ¿Sí? Decir, pues esta es mi línea, estos son mis papás, mis abuelos, eres parte de la familia. La segunda manera es por adopción. Por adopción. Por sangre o descendencia, creo que nadie pudiera decir que es parte de la familia de Dios. Jesús no tuvo hijos, entonces creo que nadie pudiera llegar a decir, pues sí, yo vengo derechito de la línea familiar de Jesús. Creo que nadie pudiera decir eso. Y si no se puede por descendencia, por sangre, entonces ¿qué nos queda? Adopción. Por adopción. Mira, dice la Biblia que Dios envió a Jesús, para que muriera por ti y que muriera por mí. Y de esta manera Jesús pagara todo aquello
que Él pagara todo aquello que te separaba a ti, que me separaba a mí y que nos impedía ser hijos e hijas de Dios, que nos impedía acercarnos a la presencia de Dios y tener una relación con Él. Jesucristo, con una vida perfecta, con una vida libre de mancha, libre de pecado, libre de culpa, ¿sí? Jesús cumplió con la justicia de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo que tenía estatutos. Jesús vino y cumplió con esa justicia, algo que tú y yo no podíamos hacer y de ninguna manera hubiéramos podido lograr. No importa qué tan buenos hubiéramos sido, no importa qué tan malos seamos o hubiéramos sido, de ninguna manera hubiéramos podido cumplir con los estatutos de un Dios justo y un Dios santo. Pero Jesús sí pudo. Jesucristo sí pudo hacerlo. Jesús, en otras palabras, vino a cumplir con los trámites para que tú fueras adoptado y para que yo fuera adoptado. Jesús vino y cumplió con todo eso. Muriendo en la cruz, cargando nuestros pecados, Él cumplió con estos trámites. Y el último trámite que Jesús puso ahí delante de Dios para nuestra salvación, para nuestra adopción, fue su muerte. Entregar su vida por nosotros. No fue un trámite que pagó con dinero como el día de hoy se pagan los trámites y demás. Fue un trámite que Él pagó con su propia sangre por ti y por mí, para que fuéramos adoptados y fuéramos hijos e hijas de Dios. Y si el día de hoy tú decides seguir a Jesús y realmente entregar tu vida, pero realmente rendir tu vida delante de Dios, entregársela a Jesús, decir, ya no quiero esto, necesito a Cristo como mi Señor, yo lo reconozco como mi Señor y Salvador, y decides seguir a Jesús, entonces déjame decirte que solamente así, solo entonces tú puedes ser llamado un hijo de Dios o una hija de Dios, pero solamente es a través de Cristo. La cosa es que muchas veces podemos creer que por asistir a las reuniones de la iglesia formamos parte de la familia de Dios. Y yo sé que esto puede sonar difícil o duro, pero ¿sabes qué? Es una realidad. No por ir a las reuniones, a las 20, 30, 40 reuniones que hay a la semana, a tu iglesia local, quiere decir que eres un hijo o una hija de Dios o que eres parte de la familia espiritual de Dios. Claro que algo se te puede pegar, claro que puedes aprender algo acerca de la familia, claro que algo se te puede quedar, pero no quiere decir que seas parte de la familia de Dios. La Biblia habla que cuando somos parte de esta familia de la iglesia, nos congreguemos, nos reunamos, nos estimulemos al amor, nos estimulemos a las buenas obras, cantemos, alabemos a Dios, oremos unos por otros y todo esto es bueno, nos edificamos unos a otros como familia, ¿sí? Y cualquier persona puede venir y disfrutar de esto y ser parte de estas reuniones, claro que sí, pero ser parte de la familia espiritual de Dios solamente es a través de Jesús, de haber rendido tu vida, de haber entregado tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora mira, Pablo continúa así, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso me encanta. Esta palabra de iglesia quiere decir, básicamente quiere decir un grupo de personas, una congregación, una asamblea, ¿sí?, llamada a salir. Básicamente esta palabra significa esto. En griego iglesia es eclesia y a lo mejor ya lo habías escuchado antes y este más o menos es su significado. Un grupo, una congregación, una asamblea llamada a salir. Y me encanta porque en esta frase Pablo sí está queriendo decir a quién le pertenece la iglesia. ¿A quién le pertenece? Dice la iglesia, la asamblea, la familia llamada a salir del Dios viviente, del Dios viviente. Esto es increíble, familia. Esto de verdad me gusta muchísimo porque esto sí nos habla de la vida y el futuro de la iglesia. Y nos dice que
La iglesia, su vida, su futuro no dependen de las personas, no dependen de las temporadas, sino de su dueño, sino de aquel que hace el llamado, que llama a su familia, que llama a esta asamblea del Dios viviente. Y creer que la iglesia, creer que la familia de Dios va a terminar o tiene una fecha de caducidad. Claro, antes de que Jesucristo venga, ¿verdad? Porque Jesús va a regresar por nosotros, nos va a llevar con Él. Sí, pero antes de que Jesús venga, el creer que la iglesia se va a terminar, va a desaparecer, es como si creyéramos que Dios no está vivo, que Dios va a desaparecer o que Dios no existe o algo de esto. Familia, tenemos a un Dios vivo. Cristo está vivo, Él sostiene a su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia y tenemos a un Dios vivo. Somos hijos e hijas de un Dios viviente. Y esto no va a cambiar ni en esta vida ni en la otra. Él es el principio y es el fin. Él es el alfa y es la omega. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Somos la iglesia, somos la familia de un Dios viviente. ¡Qué increíble! Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es la familia, es la casa de Dios, es valiosa, es divina, es espiritual. Somos los llamados por Dios para salir. Y mientras Cristo regresa, y esperamos que Él regrese, mientras esto sucede, la iglesia no tiene final porque le pertenece a un Dios vivo y Él es el que llama a su iglesia. Punto número 2. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Quizá puedes decir, bueno, pues es que en la iglesia es donde se canta. La iglesia, ¿qué es lo que hace? Pues en la iglesia oran unos por otros. En la iglesia, no sé, ¿qué hace la iglesia? Es que en la iglesia piden dinero y eso sí no me gusta a mí. Ok, mira cómo Pablo describe la función de la iglesia de esta manera. Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna, un pilar, ¿sí? Un pilar. ¿Cuál es la función de una columna o de un pilar? Sostener algo, ¿sí? Sostener algo, dar soporte a algo, levantar algo. Y sabes, entre más alta es la columna o el pilar, más va a desplegar o más va a mostrar lo que está sosteniendo el techo, ¿sí? También dice baluarte. Esto se refiere a algo que da apoyo, que es inamovible, algo que es firme, fundamental, que da estabilidad. Pero sabes, un baluarte también era una construcción, es una construcción que ponían en las esquinas de los castillos o de las fortalezas, de esos muros altísimos que guardaban la ciudad. Ahí donde venía el muro y luego chocaba con el muro de al lado, ahí en la esquina ponían un baluarte encima de los muros. Y estos baluartes servían para proteger y para defender a la ciudad de los enemigos. Lo que Pablo está diciendo, basados en esta idea, es que la iglesia es la que sostiene, la que levanta, sí, la que muestra, pero también la que protege, la que cuida la verdad, la que defiende la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Tu verdad? ¿O mi verdad? ¿O su verdad? Mira, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, vemos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y tú puedes decir, bueno, cada quien tiene su verdad. No se ha cerrado, la verdad es relativa, subjetiva o cualquier cosa. Cada quien se forma su verdad. Pero mira, Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Quién más en la historia ha dicho yo soy la verdad y ha afirmado que es la verdad? Jesús lo hizo. Jesús dijo: yo soy la verdad. Verdad hay solo una y se llama Jesús. Y la función de la iglesia es levantar, sostener, levantar tan alto como nos sea posible, como columnas, a Cristo como la verdad, al Evangelio, para que todo el mundo lo pueda ver.
Es también cuidar, defender, proteger esta verdad. Mira, no estamos llamados a enseñar o a exaltar, a mostrar modas o tradiciones o maneras de hacer cosas, sino que estamos llamados a mostrar a Cristo, a proteger la verdad, a cuidar, a exaltar, a sostener la palabra de Dios, la fe, el evangelio. Y con esto nos damos cuenta que la función de la iglesia gira alrededor de la verdad de Jesús. Pero sabes, en este mundo loco que vivimos y que cada vez está más loco, la gente a lo mejor puede buscar todo menos conocer la verdad, porque la verdad no es fácil. La verdad llega a moverte, la verdad penetra en tu corazón, te hace vulnerable, te expone. La verdad es que la verdad no es fácil. Y muchas veces las personas prefieren otras cosas que la verdad y sentirse vulnerables o sentirse frágiles, el ser expuestos. ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchas veces las iglesias también funcionan de esta manera. Funcionan alrededor de todo o de cualquier cosa menos de la verdad. Funcionan alrededor de sentimientos, de modas, de estructura. Funcionan a través de ser un lugar motivacional, de superación, un lugar en donde vamos a sacar lo mejor de las personas o qué sé yo, y exaltan y muestran un montón de cosas menos la verdad. Y puedes encontrar un montón de cosas buenas dentro de muchas iglesias, puedes encontrar amigos, puedes encontrar valores, puedes encontrar un montón de cosas, pero ¿y Jesús dónde está? La función de la iglesia gira alrededor de la verdad. Y entendiendo esto, que no es un lugar, que somos nosotros, que tú eres la iglesia, que yo soy la iglesia, quisiera preguntarte algo. En esta temporada rara que estamos viviendo, difícil, de la pandemia y todo eso, ¿qué estás mostrando al mundo? ¿Qué es lo que estás mostrando al mundo? ¿Qué es lo que estás levantando en alto en tu vida? ¿Qué estás defendiendo y protegiendo? ¿La verdad? ¿O de alguna manera estás sacando más el cobre, ¿no? que el oro? ¿Qué tanto hablas de Cristo a otro? ¿Qué tanto lo estás levantando el evangelio en tu vida, defendiéndolo firme para que otros puedan verlo y conocerlo? Es que a lo mejor puedes decir cosas como: es que a mí no se me da eso de hablar de Jesús. Es que eso de andar compartiendo de Cristo es para los ministros, para el pastor o para los evangelistas o cosas así. Podrías decir un montón de cosas o qué tal como: es que en mi iglesia no hay un ministerio de evangelismo. No he cursado evangelismo 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia, es nuestra función, tu función, mi función, hablar de Cristo, compartir el evangelio, hacer discípulos. ¿Qué tanto estás llevando a cabo esta función? Hablar de Jesús y compartir esto y cargar esta función no se trata de cuánto sabes o de que solo es para algunos cuantos. Se trata de cuánto abrazas la función que como iglesia Dios ha puesto en ti. Somos iglesia, una familia que sostiene, que proclama y que protege la verdad. Y mira, quiero leerte esto que Charles Spurgeon dijo. Él dijo: cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Cuando se levanta y predica, está sosteniendo en alto la verdad, es el pilar de la verdad. Cuando está escondida en catacumbas romanas y no puede proclamar el nombre del Señor al mundo, pero aún ahí la verdad vive en lo profundo de los corazones de los creyentes, ellos son el baluarte de la verdad, protegiendo la verdad, manteniéndola firme, cuidando la verdad. Me encanta porque esto
Esto habla que puede venir la temporada más horrible de la humanidad, más desastrosa, el peor caos que hemos experimentado. Y sabes, la iglesia debería de seguir ahí, firmes, levantando la verdad, sosteniendo la verdad, sosteniendo el evangelio. Qué increíble, familia. Y vamos al tercer punto de hoy. El tercer punto es: ¿en qué cree la iglesia? Si la iglesia sostiene y protege la verdad, ¿en qué cree la iglesia entonces? En la verdad, en Jesús. Mira, vamos al versículo 16, dice: e indiscutiblemente, o sea, sin lugar a dudas, grande es el misterio. Ahora, por misterio no es un misterio que no se ha resuelto, un misterio ahí sin resolver, no se refiere a eso. Generalmente en la Biblia, cuando habla de un misterio, es algo que estaba oculto, que estaba escondido de alguna manera, pero que Dios lo ha revelado. ¿Sí? El misterio es esto que antes estaba oculto, pero que ahora Dios ya ha revelado. ¿Y qué es lo que Dios ha revelado? La piedad. ¿Qué es la piedad? ¿A qué se refiere la piedad? Dios nos ha revelado cómo una persona puede acercarse, puede vivir para Dios, cómo una persona puede tener devoción, cómo una persona puede tener sumisión a Dios. Esta es la piedad, vivir de una manera piadosa. Ahora, lo que sigue en este versículo, en las siguientes líneas, por como está escrito, muchos creen que era un himno de la iglesia antigua, que era algo que ellos usaban como un canto o algo así. Pero si eso no es, pues yo no sé. Pero hay que darnos cuenta que estas líneas hablan sobre el evangelio. Resumen esa verdad que la iglesia cree, que es el cimiento de nuestra fe, que es lo que la iglesia cree. Dice: Dios fue manifestado en carne. O sea, Cristo sí estaba en el cielo, vino al mundo, tomó forma de hombre, sí, manifestado en carne. No dejó de ser Dios, pero Jesús añadió carne, añadió humanidad a su deidad. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Esto pudiera ser dos cosas. Uno es que Jesús vivió bajo el poder del Espíritu Santo en su vida y por eso fue justificado, fue declarado justo. Esto es una posibilidad. O la otra es que Jesús en su espíritu fue justo, que Él fue justo en su espíritu. Y los que defienden esta idea dicen que Jesús fue justo, y lo podemos ver a través de su nacimiento, de sus obras, de su bautismo, de su resurrección. Y cualquiera que sea de las dos, lo que sí es un hecho es que Jesús fue justo. Él vivió en rectitud. Jesús fue libre de pecado. Jesús se convirtió en la justicia de Dios, justificado en el Espíritu. Y luego dice: visto de los ángeles. Los ángeles vieron a Jesús cuando Él estaba en el cielo, lo conocieron en el cielo, pero luego vieron cómo vino al mundo y tomó forma humana. Y ahí estaban los ángeles viendo desde su nacimiento, en su vida, sus obras, su muerte, pero también en su resurrección. Los ángeles admirando y contemplando a Cristo. Y luego dice: predicado a los gentiles, creído en el mundo. Familia, hay que entender que el evangelio, el mensaje de Cristo debe de ser predicado, que debemos compartir el evangelio de Jesús. Y mientras la iglesia esté ahí levantando, mostrando el evangelio, otras personas, el mundo va a poder creer en él. Esto de creído en el mundo no quiere decir que todo el mundo ha creído en él, sino que el evangelio está ahí para que, sin importar si eres griego, si eres gentil, si eres judío, que sin importar la familia de la que vienes, tu contexto, tu trasfondo, tu raza, lo que sea, tú puedas creer en el evangelio. El evangelio está ahí. Y termina diciendo: recibido arriba en gloria. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó.
subió al cielo y fue recibido arriba en gloria. Y esto nos habla también que Jesús fue victorioso, que Jesús venció a la muerte, estando ahí en la cruz declarando: consumado es, terminado, se acabó. Jesús venció a la muerte, logró la misión por la que fue enviado, fue recibido arriba en gloria, pagó por nosotros, ganó nuestra salvación. Quisiera terminar con esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Y en qué cree la iglesia? Si tú has dado tu vida a Cristo, si tú has entregado y has puesto tu fe en Él, tú y yo somos iglesia. Una familia que sostiene, que proclama y que protege la verdad. La verdad de Jesucristo tomando forma de hombre, siendo Dios, siendo hombre, viviendo una vida perfecta. La verdad de Cristo llevando nuestros pecados a la cruz. La verdad de Cristo muriendo y entregando su vida por ti y por mí. La verdad de Cristo resucitando y subiendo al cielo, siendo recibido en gloria. Y esta verdad de que Jesús va a regresar por su iglesia, por ti y por mí. En eso sí creemos. Esa es la verdad del evangelio. Así que si no lo sabías, ahora lo sabes. Y quiero animarte a que proclames, que levantes, que compartas a Cristo en tu vida, que levantes y que exaltes la verdad del evangelio en tu vida, que lo muestres, que hables con todos acerca de Jesús, porque esa es tu función, esa es mi función, esa es la función de la iglesia, de la familia de Dios. Familia, quiero darte 3 últimos puntos como tarea para esta semana. Número 1, pídele a Dios que te dé momentos para compartir el evangelio. Número 2, aprovecha cada momento que Dios te dé para compartir el evangelio con tus vecinos, con tus amigos, a lo mejor en tu trabajo, donde sea que estés. Aprovecha cada momento y comparte el evangelio. Y número 3, comparte el evangelio con tu ejemplo, con tu vida, con tus palabras, orando por alguien, siendo generoso con alguien. Levanta la verdad de Cristo en tu vida, manténla firme y protege esta verdad también. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre, muchas gracias por este mensaje, Dios. Dios, gracias porque podemos conocerte más a través de tu palabra. Padre, gracias porque tú nos hablas, Dios, porque somos tus hijos y tus hijas. Tú cuidas de nosotros, Señor. Dios, gracias que somos tu familia, que somos tu iglesia, que tú ves por nosotros, que tú estás vivo, Señor. Padre, muchas gracias que nuestra esperanza no es en vano, sino que nuestra esperanza está en la roca, en un Dios vivo. Cristo, gracias porque tú sostienes tu iglesia, porque tú sostienes este cuerpo, esta familia, Señor. Jesús, gracias por tu sacrificio y por haber muerto por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por acercarnos a Dios Padre. Gracias, Jesús, porque por ti ahora podemos ser declarados hijos e hijas de Dios. Podemos ser declarados la iglesia y la familia del Dios viviente. Dios, yo quiero pedirte que nos ayudes a cada uno de los que están viendo este video. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a exaltar esta verdad en nuestra vida, a ser pilares, columnas, baluartes de esta verdad, que podamos compartir con todos acerca del gran amor de Cristo, de sus buenas noticias y de cómo hay esperanza y futuro y una vida eterna en Jesús. Padre, llévate tú toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje así, o si es la primera vez que conoces Central Gracia y te gustaría saber un poco más sobre nuestra fe o sobre Jesús o sobre quiénes somos como iglesia, yo quiero animarte a que no dudes
en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje, nos encantaría y nos daría mucho gusto poder conocerte. Familia, que les mando un gran abrazo. A cada uno de ustedes los extraño muchísimo. Espero verlos muy pronto. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y que Dios los bendiga.